Bienvenidos, bienvenidas. Como ustedes saben, estamos estudiando Primera de Juan y el día de hoy llegamos al capítulo 2 del verso 12 al 14. Vamos a ver 12, 13 y 14, 3 versículos. ¿Y cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros a través de este pasaje maravilloso de las Escrituras? Es: todos pueden cambiar el mundo. A veces nosotros pensamos que nosotros no somos responsables de transformar nuestra vida, nuestra familia, la sociedad en la que vivimos. Pues déjeme decirle, quizás usted es la persona capaz de transformar su propia vida, su familia, su sociedad, su nación. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios lo dice, que el ser humano tiene capacidades y habilidades especiales que pueden llegar a hacer cosas extraordinarias de una manera ordinaria. Entonces, el mensaje es para todas las edades, porque algunos piensan: soy niño, soy joven o soy viejo. Entonces ya los niños dicen: es que no tengo el conocimiento, la experiencia, no tengo los recursos. Y algunos dicen: estamos viejos, bueno, ya pasó los años y ya para mí es difícil. Pero también hay otros que dicen: los jóvenes, en cambio, ellos quieren vivir solo para sí mismos. Están enfocados en el momento, pero no se dan cuenta que de repente Dios quiere utilizar sus vidas para transformar el mundo. Así es que el mensaje es: todos pueden transformar el mundo, los niños, los jóvenes, los adultos, todos pueden transformar el mundo. Y mira lo que dice Primera de Juan 2:12, comienza hablando y dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. En este punto vamos a enfocarnos acerca de los hijitos, porque dice: hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados. Hijitos, porque habéis conocido al Padre. Dice primero: sus pecados han sido perdonados. ¿No le parece maravilloso que de repente usted estaba siendo acusado de un asesinato y esperaba una condena de pena de muerte, y llega el juez, el abogado suyo, y dice: ¿sabe qué? Su condena ha sido perdonada, usted puede salir libre, usted ya no tiene ningún cargo contra usted. Juan usa 3 títulos para dirigirse a los que está escribiendo. Los llama hijitos, los llama jóvenes y los llama padres. En el versículo 12 la palabra griega es teknia y en el versículo 13 es paidia. Teknia indica un niño pequeño de edad que necesita alimentarse y crecer. Paidia es un niño pequeño en experiencia y por tanto necesitado de enseñanza y disciplina. Aquí está hablando tanto los niños en edad, pero también como los niños espirituales que recién están comenzando el cristianismo. Entonces, todos los niños en edad y en experiencia, dice, han sido perdonados, en edad y experiencia. Juan hace entender que todos han sido perdonados, pero que debemos creer que hemos sido perdonados. ¿Cree usted que ha sido perdonado? ¿Sabía una de las cosas más difíciles que el ser humano, con las cosas más difíciles que lucha el ser humano, es con perdonarse a sí mismo? Con reconocer que Dios le ama, con reconocer que Dios ha limpiado su mente, su corazón y le ha hecho una nueva criatura. Algunos nos ponemos a pensar y cuestionamos: ¿pero será posible? ¿Será que es posible que Dios me haya perdonado todo lo que yo he hecho? La respuesta es que sí, tienes que creer. Los niños. En diversos evangelios, Jesús nos habla de los niños o nos pone en sus ejemplos a los pequeños. En Marcos capítulo 10, verso 13 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que de repente los padres deciden llevar a sus pequeños a Cristo, y de repente los discípulos se convierten en un obstáculo para que estos se acerquen a la persona de Cristo. ¿Y cómo respondió Jesús cuando sus discípulos estaban siendo un obstáculo para que los niños se acerquen a Él? Marcos 10:14 dice: viéndolo Jesús se indignó. Imagínense, Jesús se indignó, se enojó. Dice: y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Como un niño no entrará, dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. ¿No les parece algo maravilloso, algo extraordinario de saber que Jesús ama a los niños, tanto en edad como en experiencia? Pero en este caso vemos que eran niños, probablemente tenían 7, 8, 9, 10 años, no lo sé, o menos. Pero los discípulos estaban pensando: ¿pero será que Dios se interesa en los niños? ¿Será que los niños pueden
realmente ser recibidos por Dios. Dios está ocupado con la gente inteligente, gente madura, etc. Pues déjame decirte que Dios está interesado en tus hijos. Y quizás tú eres ese discípulo que está impidiendo que tu hijo llegue a conocer a Jesús, que tu hijo llegue a estar sentado a los pies de Jesús, en la presencia del Señor, siendo dirigido por Él. Dios ha usado niños a lo largo de la historia para cambiar la humanidad. Podemos ver en la persona de Samuel. La mamá estuvo orando porque no podía tener un hijo y Dios le concedió tener un hijo. Y de repente Samuel nació y Ana le dejó en el templo al cargo del sacerdote Elí. Y Samuel desde niño comenzó a escuchar a Dios. Y de repente, si tú quieres conocer más de su vida, de su historia, puedes leer 1 y 2 Samuel. Se convirtió en un hombre influyente, poderoso, un profeta de Dios, realmente bendecido y ungido por el Señor. Desde niño escuchaba la voz de Dios. Él asesoró a 2 reyes prácticamente durante su vida, al rey Saúl, al rey David, los ungió. Entonces este hombre tenía mucho poder e influencia, pero comenzó su ministerio desde niño. No esperó tener 40, ni ganar la lotería, ni tener casa y familia. Comenzó desde niño a predicar el evangelio, a escuchar la voz de Dios. Otro niño que comenzó a gobernar una nación que estaba sumida en la inmoralidad, sumida en la incredulidad, sumida en la apostasía, se llama Josías. Comenzó a gobernar desde niño y cuando uno lee la historia de él, tú dices, wow, qué increíble. Comenzó a tomar decisiones sabias al limpiar Israel, restauró la adoración, restauró la lectura de la Biblia. ¿Se ve cómo los niños pueden llegar a ser instrumentos de Dios? Entonces, la pregunta es, ¿conocen sus niños al Padre? A este Padre del cual está hablando 1 de Juan. Dice, niños, crean en Dios, por favor. Dios puede hacer cosas increíbles. Hoy nuestros niños conocen más de series de televisión, de dibujos animados, pero no conocen a Dios. Si nuestros niños no conocen a Dios, la sociedad que nos espera es una sociedad estéril, es una sociedad perdida, una sociedad sin dirección, con problemas existenciales terribles. Y hay una profecía en Proverbios 30 en adelante de lo que pasa cuando de repente nosotros como padres no hemos educado a nuestros niños en las cosas de Dios, no les hemos ayudado a tener ese encuentro personal con el Señor. Proverbios 30:11 dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Dice, hay una generación que prácticamente no respeta al padre ni la madre. ¿No le parece que estamos viviendo quizás en esa sociedad donde realmente los padres ahora hacen lo que los hijos dicen, no lo que los padres dicen a los hijos? Quienes ordenan en la casa son los hijos. Se ha cambiado, se ha alterado el sistema familiar, las jerarquías. Entonces, ¿por qué está pasando eso? Porque quizás los hijos no conocen cuál es su rol dentro del hogar según la palabra de Dios. Proverbios 30:12 dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Aquí está la generación que cree que son inteligentes, que lo saben todo, que no necesitan el consejo de los mayores, y se llaman rebeldes, anarquistas, qué sé yo, pero dice, no se han limpiado de su inmundicia. Hoy en día hemos visto una juventud, una niñez más enfocados en generar caos que armonía dentro de los hogares. Verso 13 dice, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Habla de una juventud, de una niñez arrogante, de esos que ya no quieren respetar a ninguna autoridad, ni a su padre, ni a su madre, ni a los profesores, ni a las autoridades. Ellos creen que son poderosos, que llamémosle ahora, entre comillas, independientes, que no necesitan la dirección de nadie, la mentoría de nadie. Y dice, hay una generación así. Proverbios 30:14 dice, hablando de una generación, esto es profético que puede estar pasando frente a nuestros propios ojos. Proverbios 30:14, hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Dice que esta será una generación glotona y consumista, que más piensa en consumir que en dar, más exigen derechos que en responsabilidades. ¿No le parece familiar todo esto que está diciendo Proverbios? Que hemos estado viviendo una generación, como dice la palabra de Dios, que no respeta al Padre, orgullosos, que más somos glotones, consumistas, queremos cambiar de teléfono cada 3 meses, queremos cambiar de ropa cada mes, siempre queremos estar a la moda y no nos importa, destruimos el planeta con el consumismo. Entonces dice, hay una generación así, y eso es porque no conocen a Dios como Padre.
No conocen cuál es su rol, cuál es su función, cuál es su propósito. Los niños deben conocer al Padre, a Dios, mis queridos. Proverbios 22, 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces aquí está la responsabilidad de los padres, de los discípulos, de no ser un obstáculo para que desde niños nuestros hijos comiencen a conocer a Dios y honrar a Dios. Hoy existen muchos huérfanos espirituales y huérfanos emocionales. Cuando hablo de huérfanos espirituales, hablo de que hay hijos que no son instruidos en la fe, en la espiritualidad por sus propios padres. Hay huérfanos emocionales, están buscando afecto y cariño en amigos, en las drogas, en la televisión, porque no tienen el afecto del Padre. Entonces, eso es muy peligroso, pero el Señor dice: hijitos, hablando a los niños, quizás no tienes el cariño de tu padre, de tu madre, pero la Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Reconócele a Dios como tu Padre. Él quiere utilizar tu vida sin importar la edad que tengas. Si eres un niño, déjame decirte que tú puedes cambiar el mundo. Y también hablo de esos niños espirituales que están pensando: no tengo la experiencia, recién me convertí hace 3 meses, recién me convertí hace 6 meses. Déjame decirte que Dios puede hacer cosas maravillosas con tu vida. Ahora, ¿qué más? Verso 13 y 14. Continuamos viendo ahora el mensaje a los padres. Este es un mensaje a los padres. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Dice: yo les escribo a ustedes, papás, porque ustedes conocen desde el principio. Verso 14. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito, dice, porque ustedes le conocen. ¿Qué está hablando aquí? ¿A qué está apelando aquí San Juan? Al conocimiento por experiencia, por estudio, al conocimiento por testimonio, llamémosle así. El conocimiento más vital e importante de todo ser humano y de todo padre debe ser conocer a Dios primeramente, para poder conocerse a sí mismo y conocer a sus hijos. Juan da por sentado que los padres ya tienen conocimiento de Dios. Y hablemos aquí también a los pastores, a los líderes, a los que discipulan. Juan da por entendido que ellos ya conocen de Dios. Por eso dice: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Verso 14 también dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces dice: les escribo a ustedes porque ya conocen muy bien. La pregunta es: ¿conoce usted a Dios como Padre? Conocer a Dios es la experiencia más importante de toda la vida. Y nosotros podemos ver a lo largo de nuestro planeta que la gente quiere tener una experiencia con Dios. Y lo ha buscado a través de la religión, a través de la meditación, a través de la ciencia, de los estudios. Hacen peregrinajes increíbles. ¿Por qué? Porque quieren tener un conocimiento más profundo de Dios. Pero aquí Juan da por sentado que ustedes ya conocemos a Dios. Cuán maravilloso es que Dios se ha revelado de tal manera que Él está al alcance de aquellos que le buscan de todo corazón. Dice: cuando me buscan, me hallan, dice el Señor. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Conoce usted a Dios por experiencia? Sin embargo, Él queda como un misterio escondido para aquellos que no le buscan y no desean conocerle. Hay personas que están más dispuestas a analizar todo lo que existe en este planeta, pero no están dispuestos a invertir ni tiempo, ni dinero, ni ningún tipo de recurso para conocer a Dios. Segunda de Crónicas 34:1 dice: de 8 años era Josías. ¿Se acuerdan del niño que estoy hablando? Cuando comenzó a reinar, y 30 años reinó en Jerusalén, e hizo lo recto a los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre. Aquí está hablando, aquí vamos, y hablamos en un momento de Josías, que desde niño comenzó a gobernar. ¿Desde cuánto? 8 años. Pero aquí habla, dice: anduvo en los caminos ¿de quién? De David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Aquí está el gran desafío de nosotros como padres, de ser modelo a seguir, de ser un ejemplo a seguir para nuestros hijos, tanto los hijos de la familia en sangre, pero también de la familia espiritual. Aquellos que enseñamos, aquellos que discipulamos, debemos ser padres ejemplares, de tal manera que ellos sigan a Dios. Dice: hizo lo recto ante los ojos de Dios, porque entendió que su padre hizo lo recto ante los ojos de Dios, y no se desvió ni a la izquierda, y no se desvió ni a la derecha. David cometió adulterio, encubrió su pecado, mató a un hombre. Cuando el Señor dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no está pasando por alto estos hechos perversos que él cometió, sino en la suma de toda una vida de decisiones es que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. A decir verdad, después de sus fracasos, este hombre buscaba más profundamente de Dios.
Su arrepentimiento era realmente impresionante. El mejor ejemplo que un padre puede dar a su hijo, el mejor regalo, la mejor experiencia, es que usted conozca a Dios. Que su hijo pueda decir, mi padre conocía muy bien a Dios, mi padre sabía quién es Dios, mi padre servía a Dios, mi padre honraba a Dios. Mire lo que dice Daniel 11:32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, cuando una persona, cuando un pueblo, cuando una iglesia, una familia conoce a Dios, que dice aquí Daniel, se esforzará y actuará. El conocimiento de Dios se refleja en las acciones, no en las palabras. Hay hijos que dicen, mi padre es excelente dando sermones, pero su vida es totalmente contraria a los sermones que da. Realmente sus sermones impresionan, asombran, cautivan, emotivan, pero lamentablemente su vida es totalmente lo contrario. Lo que hacen con la mano lo borran con el codo. Entonces, el conocer a Dios se debe reflejar a través de nuestras acciones. Padres de familia, pero también padres que enseñan, discipulan y predican la palabra de Dios. La espiritualidad de los padres es bastante clara en la Biblia y dice que nuestros estándares espirituales como padres tienen que ser altos. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí comienza hablando a todos, pero es para los padres, dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el verso 6 dice, y estas palabras, aquí está el rol de los padres en el hogar espiritualmente hablando. ¿Usted sabía que tiene roles espirituales en casa? Pero muchos de nosotros pensamos que nuestros hijos deben ser instruidos en la palabra de Dios solo en la iglesia, en la escuela dominical. Pero mira lo que ha pasado, ya vamos más de 40 días encerrados en casa, no han podido asistir a la iglesia, no han tenido su maestro de escuela dominical enseñándole a memorizar versículos, aprendiendo la Biblia. Es su responsabilidad. Así es que si usted decía, ¿cuál es mi rol espiritual dentro del hogar? Dice Deuteronomio 6:6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Después dice, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este es el rol espiritual de todos los padres. Y aquí Juan dice, ustedes padres ya conocen al que es desde el principio, ya conocen a Dios, ya saben quién es Él. Deberían transmitir ese conocimiento a sus hijos. Y aquí dice que debemos repetir a nuestros hijos y hablar de la palabra de Dios, de nuestro conocimiento de Dios, estando en nuestra casa. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con sus hijos a escudriñar la palabra de Dios, a estudiarla, a memorizarla? Nuestros hijos en el futuro necesitarán tener ese recurso espiritual ante las adversidades. Por eso dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tu hijo pierda su dinero, cuando su hijo sea herido emocionalmente, cuando le rompan el corazón, los recursos espirituales que usted ha grabado en sus corazones harán que ellos permanezcan fuertes de pie y no se aparten a los vicios del alcohol, de las drogas. No buscarán refugio en cosas artificiales y superficiales, sino buscarán su refugio en Dios. Pero esta es la responsabilidad como padres. Usted dice, wow, eso es complicado, es difícil. Me gustaría que leas Job capítulo 1 del verso 1 al 5 y vas a ver que es posible ser un padre excelente. Y si quieres conocer más profundamente acerca de Job, en este mismo canal hay un tema que dice Job, el mejor padre del mundo. Busca ahí Job en este canal y lo encuentras desarrollado con 5 principios de cómo ser un padre ejemplar. Dice, hubo en tierra de Uz un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es el currículum espiritual de Job. Y hubo en Honduras, y hubo en México y en Estados Unidos, hubo en España, hubo en Ecuador, hubo en Perú, hubo en Chile, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y tenía 7 hijos y 3 hijos. O sea, imagínate, 10 hijos. El ejemplo que tenía que dar era a 10. Imagínate 20 ojos analizando su vida todos los días. Entonces aquí está el desafío para ser padres. Lea Job capítulo 1 del verso 1 al 5 y vea el video que tenemos en este canal y usted va a seguir creciendo. Y también en mi otro canal hay mucha información acerca de cómo ser buenos padres. Pero ahora, veamos qué dice Juan a los jóvenes. Os escribo a ustedes padres
porque conocéis al que es desde el principio. Después dice, os escribo a vosotros jóvenes, jóvenes por favor, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí es lo que está diciendo este es el mensaje para las jóvenes. Pero hablemos un poco de la juventud. La mayor capacidad física se desarrolla en la juventud. Por eso los jóvenes no son afectados por las exigencias de las mismas, de la actividad física. Por eso muchos jóvenes como se creen fuertes y su organismo es fuerte, porque la juventud es la época de fortaleza física, espiritual, emocional, es la época donde usted se quiere comer el mundo. Pero a veces nosotros utilizamos mal esa fortaleza física, emocional, espiritual. Por eso tomamos y al principio parece que no hay consecuencias, fumamos y no hay consecuencias, trasnochamos y no hay consecuencias. Pero estos hábitos de fumar, de beber, de drogarnos, de trasnochar en cosas sin sentido, a la larga cobrarán su factura cuando tengas ya 40, 45 años. Entonces, ¿cómo es el joven de verdad? Aquí dice el joven ha vencido al maligno. ¿No le parece maravilloso, querido joven? Que usted pueda vencer al maligno, que el maligno no tenga poder sobre su vida, que usted es un triunfador que ha puesto bajo sus pies al enemigo. Dice Daniel 1:8, dice que este joven adolescente venció al maligno con sus convicciones. Dice, ¿y cómo puedo vencer al maligno?, se pregunta usted. Bien sencillo, Daniel 1:8 nos dice cómo hacerlo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que de él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Dijo, no me obliguen a contaminarse. Daniel no estuvo dispuesto a traicionar su fe en Dios y entregarle su lealtad al rey de Babilonia, Nabucodonosor. Comer la comida del rey iba más allá de comer o no comer un trozo de comida, un trozo de jamón. ¿A quién le rendiría culto? Es la pregunta. Ellos rendían culto con la comida a sus dioses, a su religión, a su paganismo. Y Daniel dijo, yo no quiero ser parte de ese paganismo. Entonces, la Biblia dice, hablando a todos los creyentes, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Nosotros somos de Cristo. Y no estoy diciendo que odies a las personas ni que les rechaces, sino sencillamente sus conductas, sus hábitos que son destructivas. Tú no los practiques y punto. Tú haz lo que es correcto, no lo que haces ellos. Sé tú un ejemplo a seguir como joven. Entonces, somos el producto de nuestras decisiones, queridos jóvenes. Si usted decide ahora estudiar, trabajar, decidir bien, elegir bien su pareja, le digo que en el futuro tendrá una vida saludable. Somos producto de nuestras decisiones que tomamos y para decidir elegimos entre varias opciones. Daniel tuvo que decidir entre hacer lo que hacía la mayoría y perderse entre ellos, o hacer lo correcto, e hizo lo que sus convicciones dictaban, de seguir siendo fiel a Dios en medio de Babilonia. ¿Es posible ser fiel a Dios en Babilonia? La respuesta es que sí. Babilonia significa tierra de confusión. Jerusalén, tierra de paz. Él había sido sacado de la tierra de paz a la tierra de confusión, pero él fue fiel a Dios y caminó recto en la tierra de confusión. Él era quien daba dirección a este reino y era joven. También dice, aman la palabra de Dios, porque eso es lo que dice, ¿no? Dice, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Significa que para que la palabra permanezca en nosotros, amamos la palabra de Dios. Este joven bíblico es como dice el Salmo 119, dice, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El secreto de la victoria contra el enemigo es tener la palabra de Dios en nosotros. Cuando Jesús fue tentado por el enemigo del desierto, el arma que el Señor utilizó fue la palabra de Dios, porque dijo, oíste que fue dicho. Significa que Jesús tenía bien guardado en su corazón la palabra de Dios y la utilizó en el momento preciso para enfrentarse al mayor de sus enemigos, que es Satanás. Lo que este mundo necesita no es solo jóvenes políticos, intelectuales, sino también bíblicos que amen la palabra de Dios. Te puedes imaginar un joven político que ame la palabra de Dios, un joven doctor, un enfermero, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, pero que ame la palabra de Dios, un cineasta, un músico, un guionista, un actor, pero que ame la palabra de Dios. Sería fantástico. Joven, ama la palabra de Dios. El Salmo 119
97 dice el salmista: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Todo el día es mi meditación. ¿Está usted, joven, meditando en la palabra de Dios o está perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido? Después dice, son fuertes. Si quieres saber cuán fuerte eres, debes luchar. La única manera de saber cuán fuerte eres es que tienes que luchar a fuercitas, correr, algún deporte, no lo sé. Es una bendición ser fuertes de jóvenes, fuertes para estudiar, fuertes para hacer deporte, pero también fuertes para servir al Señor, fuertes para honrar al Señor, fuertes para representar bien al Señor. Y usted dice, ¿es posible de joven hacer todo este tipo de cosas? La respuesta es que sí. José, de joven, dijo que no al pecado. José había sido vendido por sus hermanos, ¿no? Le botaron en el pozo, le vendieron, llegó, estuvo trabajando en Egipto. De repente la esposa del jefe se fijó en él, dijo, José, ¿qué tal si nos acostamos esta noche y tenemos algo de sexo? ¿Y sabe lo que dijo José? Lo siento, mujer, no puedo hacer eso a Dios ni a tu jefe. Entonces esta mujer se enojó porque día a día le presionaba y él dijo no. Le acusó falsamente y terminó en la cárcel. Vaya, ¿dónde puede uno terminar cuando de repente hace lo correcto en la cárcel? Pero escuche bien, a los 30 años José llegó a ser el gobernador de Egipto. Su fidelidad fue premiada a pesar que tuvo que pasar por el oscuro momento del pozo, de la cárcel y de la falsa acusación. Hay otro hombre en la Biblia, David mató a Goliat. Era un joven, pastor de ovejas, pero en su juventud él no estaba viendo pornografía ni perdiendo el tiempo enamorándose de todo el mundo. Dice que él escribía salmos, él estaba en contacto con Dios y ya mataba a leones y osos defendiendo a las pocas ovejas que tenía. Y cuando llegó el momento crucial de su vida, él estuvo preparado, mató a Goliat, mis queridos, y dio una victoria a Israel, a una nación. De repente se convirtió en el hombre más popular de esa nación, porque derrotó al enemigo de esa nación. ¿Y qué decir de Daniel? De joven se enfrentó al edicto del rey y dijo, lo siento mucho, pero yo no voy a vivir como viven los jóvenes de Babilonia. Yo voy a vivir como tiene que vivir un hombre de Dios. ¿Qué decir de esta joven Esther? Que sus decisiones en Persia hicieron que ella salvara literalmente de la aniquilación a la nación de Israel. Entonces, jovencitas, claro que podemos nosotros de jóvenes hacer cosas grandes para el Señor. ¿Qué estás haciendo con tu juventud? Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en tu poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Si no encuentras modelos a seguir en la vida, sé tu modelo a seguir. Concluyamos entonces este mensaje. A los niños, a los adultos, a los jóvenes, Dios utiliza a todos para cambiar este mundo. Quizás usted es esa persona que el Señor está buscando. Conclusión, todos son útiles para el Señor. No lo olvide. Oremos, por favor. Padre, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por los niños, por los padres, por los jóvenes, por los adultos mayores. Gracias porque tu palabra nos dice que tú puedes utilizar a cualquiera de nosotros para hacer cosas grandes en este mundo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y también, mis queridos, no olviden comentar el video, no olviden compartir el video, no olviden suscribirse al canal, no olviden activar la campana de notificación para que les llegue todo el material que nosotros subimos constantemente en este canal. Y no olviden continuarnos apoyando con sus oraciones y si pueden apoyarnos de otra manera, bienvenido sea. Que Dios les bendiga. Un privilegio poder estudiar la palabra de Dios con ustedes.